Bueno, ¿qué le parece a usted después de largos periodos de que ya se esté avisorando, digamos, el final del periodo de Julio Velarde al frente del BCR? ¿Cómo analiza usted esta noticia? Yo creo que el presidente del Banco Central es muy cauto en su respuesta, pero hay que dar un poquito de contexto y hay que entender el rol del Banco Central. El presidente Velarde va a cumplir 20 años al frente del Banco Central, es algo inédito. De hecho, yo tuve, digamos, la fortuna de acompañar su primera ratificación en el año 2011. Y ha estado, no importa el color político del gobierno, de izquierda a derecha, fue ratificado. El último fue Pedro Castillo, ni más ni menos. Entonces, creo que es una persona que ha proyectado estabilidad, continuidad, pero que también tiene el soporte de una institución, quizá la más sólida de lejos en el sector público. Y que tiene un componente importante que está blindada de la influencia política. Tiene protección constitucional y no puede nadie, digamos, intentar siquiera entrometerse en su actividad, cosa que no era el caso hace algunos años atrás. Entonces creo que hay que ser cauto. Yo creo que su respuesta es una educada. Y ahí obviamente él es digamos, es el emblema de la estabilidad macroeconómica del país, ciertamente, con muchísima credibilidad, pero hace bien en pensar en el futuro. Son 20 años, son 20 años, estoy seguro que Julio puede seguir aportando al país, pero también requiere que hayan las condiciones. Y una condición clave es que cualquier nombramiento tiene que pasar por la aprobación, no solamente la designación del presidente nuevo, sino la ratificación del Congreso, punto uno. Y punto dos, depende de un directorio. El directorio del Banco Central está compuesto por 7 miembros. Julio Velarde es el presidente, pero hay 3 miembros que son nombrados por el Ejecutivo y 3 miembros por el Congreso. Va a depender de esa composición futura y si es que hay las condiciones para que él pueda seguir desempeñando de manera tan exitosa el rol de mantener pues, nuestro país con la tasa más baja de inflación casi del mundo y con una moneda sumamente estable. Así es, del mundo, como usted, yo vi un cuadro el otro día, me sorprendió, casi siempre los rankings que nos comparan con la región, en cualquier tema que sea, solemos estar, digamos, en la cola, pero en este caso en la inflación, y rápidamente me vino a la memoria Julio Velarde, que mantiene esas cifras. Ahora, ¿cómo sería con las propuestas que ha dado Julio Velarde, ¿no? Hablaba, si buscaría un sucesor, miraría de mi izquierda y de mi derecha, y ahí tenía a 2 personas del Banco Central de Reserva. Se trata de Paul Castillo, gerente general del Banco Central de Reserva, y Adrián Armas, gerente de estudios económicos del BCR. Digamos, el señor Velarde no nombra a su sucesor, sino es mediante el esquema que usted nos acaba de explicar. ¿Tendrían entonces tanto el Ejecutivo como el Congreso tomar en cuenta estas recomendaciones de Velarde? Bueno, harían bien porque creo que conociéndolo personalmente a Julio, él probablemente está pensando en la continuidad y en la estabilidad del país. Y las 2 personas que él ha nombrado, uno es su gerente general del Banco Central y el otro es el gerente de estudios económicos. Los 2 son funcionarios de carrera, con mucho prestigio, así que yo creo que siempre es bueno ir mirando quién está en la banca para poder tomar la posta, pero como ciertamente mencionó el presidente del Banco Central, no depende de él, depende de quién nos vaya a gobernar. Y quizá que eso, Paolo, es un problema de nuestro Banco Central y de nuestra política monetaria. Tenemos autonomía constitucional, eso le da, digamos, blindaje de la interferencia política. La independencia de los bancos centrales es fundamental para que la inflación se mantenga baja, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se está manoseando la figura del presidente del Banco Central de ese país. Pero quizá el único punto flaco de nuestras normas es que el periodo del presidente del Banco Central coincide con el periodo del gobierno de turno. En otros países no es el caso. Hay una renovación que, digamos, que no solapa y eso hace de que haya mayor estabilidad y continuidad y desacoplarla del ciclo político. Entonces, vamos, hay gente muy buena que puede entrar, pero creo que la experiencia y el desempeño que ha tenido deja la valla pues sumamente alta y quien vaya a entrar eventualmente
va a tener que hacer mucho trabajo para llegar a tener el impacto y la confianza que tenemos en nuestro presidente del Banco Central. De hecho, usted como exministro de Economía también en esa relación, en esos trabajos que hay en conjunto, siempre paralelos entre el MEF y el BCR, hace poco también se le hacía la consulta a Julio Velarde y recuerdo que fue, digamos, contundente, ¿no? Sobre el peso que tiene el MEF actualmente. Mencionaba que se ha perdido, digamos, el respeto que tenía inclusive antes en sus decisiones, en sus opiniones, ¿no? Porque ahora vemos a un ministro, digamos, que a veces él mismo se contradice, tratando de decir que no. Entonces, ¿cómo evalúa usted, digamos, en estos momentos el MEF, ¿no? Si ha perdido, digamos, ese peso que se mencionaba que tenía en algún momento, ese respeto que se le tenía en sus posiciones, en sus decisiones? Mire, yo creo que hemos llegado a tal punto que un funcionario con la cautela del señor Velarde se refiera así, ya se puede dar idea a usted de la magnitud del deterioro del Ministerio de Economía. A mí me apena mucho porque hay muchos funcionarios de carrera que están ahí hace mucho tiempo, pero el MEF ha venido debilitándose ya hace años. Obviamente esto es un contexto de gobiernos débiles, mucha inestabilidad política, pero lo que hemos visto ha sido una debilidad continua en el cual el MEF no tiene la credibilidad que tenía en el pasado, el MEF no defiende sus fueros, el MEF está lamentablemente subordinado al poder político y hemos visto un Ministerio de Economía que retrocede en su posición y que ni siquiera tiene la capacidad de poder renunciar cuando está en desacuerdo con las políticas que él supuestamente defiende. Entonces, creo que esta debilidad es compleja, es un legado de estos años de inestabilidad y ojalá que el siguiente gobierno entienda que no solamente tenemos que tener estabilidad por el lado monetario, y eso lo da el Banco Central, sino que la política económica, la política fiscal es sumamente importante y tener un MEF, digamos, que tenga credibilidad es absolutamente necesario para poder reenganchar el optimismo y crecer a tasas más elevadas. Me apena decir eso porque yo conozco las presiones que enfrenta un ministro de Economía, pero parece que la carta de renuncia pues no hay, están atornillados en el puesto, cosa que no ocurría en el pasado. Exactamente, cuando, digamos, había un encuentro de posiciones entre un ministro, ¿no?, con, digamos, el jefe del gabinete o el presidente a cargo, eso es lo que se solía ver, ¿no? O sea, bueno, no respeta mi posición, entonces no tengo nada que hacer acá, me marcho, presento mi carta de renuncia, es algo que ya no se ve, se ha perdido, digamos, ese principio en las mismas autoridades. Y coméntenos, ya quizás para ir finalizando, se vienen las elecciones, ¿no? Estamos a unos 7 meses aproximadamente y como sabemos eso también mueve un poco no solamente el panorama político, sino también económico. ¿Qué es lo que se puede prever, digamos, a estas alturas cuando hay un precio del dólar que ha disminuido, pero tenemos una inflación controlada, hay una previsión de un crecimiento económico, ¿no?, optimista para los próximos meses? Es lo que decía Julio Velarde, justamente hoy le hacía la consulta. ¿Cuál es su análisis con respecto a este tema coyuntural de las elecciones? Mire, a mí creo que me ha sorprendido positivamente la resistencia y resiliencia de la economía peruana ante todos los temas políticos, la inseguridad que tenemos como país, la violencia, la política cada vez más tóxica que tenemos, pero vamos que podríamos estar mucho mejor. Un punto que me comentó el Banco Central en su presentación de hoy es que estamos en un momento históricamente alto de precios de las materias primas. Creo que desde que se lleva registro, unos términos de intercambio, como se refiere, sumamente auspicioso, y la economía debería de estar creciendo mucho más alto con este entorno favorable, cosa que no está ocurriendo. Entonces, creo que ¿por qué no ocurre? Es una buena pregunta. Hay temas que tienen que ser abordados. Entonces, el Perú está muy bien. No nos podemos quedar en la complacencia. Y cualquier impacto, creo yo, de la incertidumbre de un proceso electoral con mucha fragmentación, con mucha polarización, probablemente lo vamos a ver recién el año entrante. Es todavía muy temprano. Acordémonos que la campaña recién empieza en enero. Y dependiendo de cómo vayan las encuestas, eso puede provocar cierto nerviosismo, puede provocar que se deprecie el sol frente al dólar.
pero creo que la economía se ha mostrado muy fuerte y resistente a los embates de la política. Esperemos que así continúe y que los presagios del Banco Central de optimismo cauto se mantengan y podamos decir que la elección finalmente no afectó la mejora en la calidad de vida de los peruanos, Paulo. Eso es lo que también yo espero. Para finalizar, en una palabra, la gestión del actual ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes. Jalado y una, digamos, sumamente deficiente, pero jalado. Sería, ¿Jalado digamos, cuánto? ¿Del 0 al 11 que es jalado? ¿De 0 al 10? yo le pondría un 0,7. Bueno, bajo, bien bajo, la verdad.